mayor agradecimiento al ponente, don José Mazuelos Pérez, que es una de las voces más autorizadas en temas de migración, como veremos. Decía hoy un periódico regional que si la experiencia es un grado, el obispo de la diócesis de Canarias tiene que ocupar el puesto más alto en el escalafón sobre la atención de los emigrantes. Como luego tendremos ocasión de conocer, y Rocío se extenderá en la materia, él es médico de formación, y además posteriormente fue sacerdote y obispo en estos momentos de Canarias, lo cual, en el tema que nos ocupa, le da una experiencia que es única e irrepetible. No habla de oídas, sino de cómo se atiende a esa presión cada vez más fuerte que son la de los emigrantes. Pero eso se lo dejo para él. Y, por supuesto, también esta tarde quiero agradecer a Rocío Ruiz, que nos acompaña en la mesa. Rocío es conocida por todos los que están aquí, por todos ustedes, aunque algunos solamente conozcan su magnífica voz, que nos alegra a través de las noticias y de las entrevistas y nos pone al día de La Rioja. Ella es periodista de COPE Rioja y además de por su magnífica voz, también pues, es de destacar su buen hacer y su sensibilidad con los temas sociales y la generosidad al estar esta tarde acompañándonos. Pues bien, la inmigración, un problema o una solución. Hemos querido titular así esta actividad porque nos encontramos ante una realidad que por otro lado siempre ha sido una constante histórica. El ser humano es un ser migrante, siempre se ha ido de un lado para otro y por lo tanto ese es un dato que no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que con la globalización actual, el acceso directo a través de los medios de transporte y a través de las redes, esto se ha universalizado, se ha intensificado y está afectando lógicamente a nuestras formas de vida y nuestro modo de pensar y también la económica. Esta es una realidad que afecta ya de forma directa y rápida a todos. Afecta a nuestra forma de vivir, de trabajar y de relacionarnos. Nos encontramos ante un fenómeno, por lo tanto, global. Y yo creo que esta es la dimensión que luego nos hará ver don José Mazuelos. Muy buenas tardes. Como ya han escuchado a nuestro anfitrión, Juan Antonio Gómez Trinidad, presidente de la Bitácora 21, hoy hablamos de migración, nada más y nada menos. Una migración, por cierto, que no nos debe resultar ajena a nadie. Como bien decía, el ser humano ha sido pues, un ser migrante desde sus inicios. Pero hoy queremos poner sobre esta mesa y en esta sala y en sus cabezas y sus corazones una dicotomía. Queremos hacer comparativas, pero comparativas siempre con una balanza que equilibre hacia el bien y viendo siempre el lado positivo de las cosas y poniendo soluciones a ese problema, entre comillas, del que hablaba Juan Antonio. Hoy tenemos sobre la mesa personas, sobre todo, que están más que sobre la mesa en nuestros corazones y en nuestras cabezas. Hablamos, no lo olviden, de seres humanos y yo le he escuchado al obispo de Canarias hablar de acoger, pero sobre todo hablar de integrar, que me parece que es la palabra definitiva. Vamos a profundizar en ello. Nos vamos a plantear esta tarde-noche, varias cuestiones de una dimensión extraordinaria e imprescindible. Preguntas a las que esta tarde vamos a buscar dar respuesta, a ver si es posible, sabiendo de antemano la dificultad de las mismas. ¿Qué magnitud tiene el problema y qué pasos concretos deberían darse para mejorar la integración social, laboral y también cultural, por supuesto, de los migrantes que llegan a nuestro país desde Canarias, están en Canarias sobre todo como ese refugio, como ese primer refugio, pero que luego España tiene que hacerse solidaria y tiene que hacerse, bueno, pues sobre todo corazón para ellos? ¿Es posible un pacto de Estado en España que sea valiente por fin y que ponga la dignidad de las personas por encima de los réditos electorales? ¿Podemos esperar de ese viejo continente del que hablaba Juan Antonio una política unitaria? ¿Qué es lo más urgente si no hay esa respuesta política? ¿Por dónde empezamos? Porque está claro que hay que empezar por alguna parte. ¿Cómo podemos los ciudadanos colaborar, todos nosotros, los que estamos aquí presentes, sin sentirnos desbordados por la magnitud del problema? Que es cierto que muchas veces pues vemos conflictos y vemos dificultades y no sabemos cómo llevar a cabo esa integración, no sabemos cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y una última cuestión que me gustaría dejar sobre la mesa ahora. España es país de acogida, lo sabe muy bien Canarias. ¿Cómo se ha gestado, por cierto, sabremos esta tarde seguro que algo más, la visita a nuestro país y a las Islas Canarias de nuestro Papa, que nos va a visitar este próximo verano? El Vaticano, ya lo saben, ha confirmado las fechas de la visita del Papa León XIV a España, que va a incluir 2 paradas en Canarias.
por algo será, desde luego, la gran visita va a tener esa parada como un hecho histórico absolutamente para la migración europea. Va a hacer escala en Tenerife y en Gran Canaria los días 11 y 12 de junio. 2.000 millones de católicos van a tener la mirada puesta en las islas. Bueno, pues para dar respuesta a todos estos interrogantes, contamos hoy con esta presencia excepcional, con un hombre que me gustaría decir pone luz, pone cariño, pone ciencia también, experiencia y mucha empatía a una cuestión que es sobre todo, como les decía, humana. Está con nosotros esta tarde don José Mazuelos Pérez, un hombre que encarna como nadie una síntesis necesaria, la del rigor científico, la hondura teológica y también la entrega en mayúsculas, pastoral. Médico de formación y obispo de la Diócesis de Canarias, don José ha dedicado su vida al cuidado del ser humano en todas sus dimensiones. Su saber experiencial, forjado en el compromiso constante con los miles de migrantes que llegan a las costas canarias, le convierte, como ya han escuchado, al obispo de Canarias en una de las voces más autorizadas, más prestigiosas para iluminar esta realidad desde la caridad, desde la verdad y desde el amor en mayúsculas, el amor de una iglesia que no le suelta la mano. Don José Mazuelos Pérez es sevillano, es de Osuna, obispo de Canarias desde 2020, antes también había estado como obispo en Jerez, un hombre de ciencia, como les decía, porque fue en el campo de la docencia durante el curso 2003-2004 profesor del máster de bioética de la Universidad de Canarias. Un hombre que, como les digo, bueno, pues ha estado también en las aulas y también eso le ha forjado y le ha enseñado seguro muchas cosas. Desde 2003 a 2005 impartió clases de teología moral en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, como les decía, obispo de Jerez de la Frontera, y desde 2020 obispo de Canarias, una personalidad reconocida por su papel, por su defensa de los migrantes. Y le voy a dar paso con una frase de todas las que le he escuchado, que han sido muchas y todas merecen muchísimo la pena, de verdad, con una frase que me ha impresionado, y es: no se les puede tratar como mercancía. Es una de las frases que resume a la perfección su filosofía. Así que le dejo ya con su palabra, vamos a escuchar al obispo de Canarias y le vamos a dar un fuerte aplauso y un agradecimiento enorme por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias también a la Asociación Bitácora 21. ¿Se oye? ¿No? Sí. Ahora, agradecer a la Asociación Bitácora 21, también al señor alcalde, saludo. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en Logroño, intentando poner un poco de luz a una realidad que nos supera tantas y tantas veces, que hay que buscar solución entre todos. Y voy a intentar dar unas pinceladas a ver si nos ayuda y salimos de aquí un poco sabiendo y un poco queriendo a esa realidad de la migración. Mirad, decía el Vaticano II que tenemos que mirar los signos de los tiempos. Bueno, pues la migración es un signo de los tiempos. No se va a acabar la migración. Es algo que está aquí. ¿Por qué? Porque incluso tenemos migraciones voluntarias, ¿no? Se van nuestros jóvenes a trabajar a Inglaterra, a Estados Unidos, cambian, se salen, entran. La globalización conlleva eso. La globalización también rompe fronteras a través de los medios de comunicación, Internet, y esa es una realidad que tenemos. Antiguamente las sociedades eran monocolores, pero hoy día ya no puede ser una sociedad monocolor. Nosotros hoy estamos viendo que tenemos diferentes culturas, diferentes razas dentro de nosotros, cuando hace 50 años eso era rarísimo, ver a alguien de otra raza entre medio de nosotros. Pero toda esa movilidad conlleva la migración. Y sobre todo tenemos, la migración tiene que dar respuesta a la sociedad actual. Donde, mira, yo me acuerdo de una señora de Jerez que decía: uy, me vienen a pedir los pobres muchísimo aquí. Digo, normalmente van a pedir los pobres donde hay dinero, no van a ir al barrio del Chicle, que no hay un duro, ¿eh? O sea, lógicamente, ¿dónde van a ir a pedir? Pues bueno, pues eso es, pero tenemos la migración voluntaria, pero también tenemos la migración que podemos llamar forzada, las migraciones forzadas, que es la que nos plantea a nosotros el problema. Que venga un migrante con dinero de turista, pues estupendo. Pero la migración forzosa es la que nos plantea una serie de problemas. Primero tenemos desplazados de la guerra y conflictos armados. Eso llega mucho de subsahariano, de Mali, por ejemplo.
refugiados de gobiernos dictatoriales que buscan asilo político. Ahí está una migración que no aparece tantas veces en los medios de comunicación. Por ejemplo, sabéis que Canarias dice que la 8ª isla es Venezuela, y Venezuela ha tenido una situación y montones de venezolanos y cubanos tienen antecedentes canarios. Hemos tenido que tener 2 personas trabajando para darle las partidas de bautismo durante un año. Ha venido mucha migración de Canarias y de Cuba y de Colombia. ¿Y por qué? Porque también tienen familiares en Canarias y es fácil venir. Y esa migración entra por el espacio aéreo, pero que les cuesta trabajo tener que salir de su casa, dejar su tierra, a la cual quieren como nosotros queremos la nuestra, y tener que salir corriendo porque peligra su vida o porque no pueden estar ante las dictaduras que estamos. Tengo un cura venezolano que tuvo que salir corriendo porque Maduro le cortaba la cabeza. Y se vino y está allí en Canarias, conocía a Canarias y demás. Bueno, lo que trato de decir que ya empezamos a ver un poquito de luz, que parece que la emigración es 7, vamos a hablar mar y pronto, 7 moros que vienen a invadirnos, eso es lo que dicen algunos. No, mire usted, esta realidad es más compleja de lo que usted quiere plantearnos. Ese discurso populista y ese discurso facilón no arregla nada. A mí me hace gracia cuando llega a Canarias, llega el cayuco con 100 personas que han estado 4 días y 4 noches en el Atlántico, que han comido una galletita y un puñadito de arroz para no tener muchas necesidades que hacer, y que en el momento que están 2 días de más empiezan a tener que tirar por la borda a los que se van muriendo. Tiene que estar una persona muy necesitada para coger un cayuco y llegar totalmente con heridas y demás. Y eso es lo que hemos visto también nosotros allí, y están allí. Bueno, quiere decirse que está también dentro de la migración, esta realidad de la migración, desde Canarias vemos que hay diferentes tipos de migración. Están las más pobrecitas, que son los subsaharianos, que van con cayucos y pateras. Después viene la migración marroquí o del Magreb. Esa llega antes porque van a Lanzarote y Fuerteventura y en 4 o 5 horas con lanchas neumáticas llegan. Esa es más. Después tenemos la migración por el vuelo, por el aire, ¿no? Los aeropuertos. Eso está ahí. ¿Cuál es la migración a la que normalmente nosotros tenemos que acoger? Porque nos llegan, y es sobre todo la migración que nos llega en patera y que nos llegan del territorio subsahariano, muchos de Mali, que están en guerra porque están esquilmando su riqueza. Para que el primer mundo pueda estar disfrutando bien, esquilman su riqueza. Tenemos también muchas de Senegal, de Ghana, de Gambia, y que vienen. Y Senegal, ¿qué es lo que pasa a Senegal? A mí me decía un almirante de la Armada, decía, los senegaleses, cuando empezó toda esta migración de los cayucos, decía, los senegaleses son unos marinos impresionantes, conocen las corrientes del Atlántico como nadie. Pero claro, si les esquilmamos su pesca, ellos que viven de la pesca, a ver qué van a hacer. Le queda o morirse de hambre o coger cayuco y venirse para acá. Después también la experiencia que tenemos, cuando hablamos con ellos, dicen, mirad, me acuerdo de una mesa redonda que a mí me impactó bastante, y entonces decía un senegalés, mirad, aquí el problema también lo tenemos nosotros, porque los mejores se están yendo y estamos perdiendo, estamos empobreciendo nuestra tierra, porque la familia se reúne para reunir el dinero para ver a quién mandan, y normalmente mandan al mejor, porque el que llega puede tener la solución de toda la familia. Y entonces, y estamos esquilmando también de los mejores de subsaharianos, están viniendo mucho. Entonces empezamos a descubrir que, bueno, que la cosa es más seria de lo que parece. Viene también mucha trata de blancas. Ahí de Guinea, en Bissau, por ejemplo, tenemos centros que tienen la Cruz Blanca, donde hay montones de mujeres de trata de blancas
unos problemas grandísimos. Y el sufrimiento de esas mujeres para llegar donde han llegado, y ahora cuando lleguen, ¿qué le decimos? Coge usted, hace usted la huerta, tendrá que darle de comer, tendrá que darles agua. Por eso son realidades que tenemos que ir viendo. ¿Por qué están migrando? Pues miren, los inmigrantes no ilegales, porque aquí no hay nadie ilegal, indocumentados, porque lo suyo sería que cogieran un avión y se vinieran de Senegal a Canarias en avión. Pero claro, es que no los dejan salir, ni lo dejan salir de Senegal, ni lo dejan entrar en Canarias. Porque para entrar por avión se necesita visado, pasaporte, y si no se lo dan, no entran. Entonces entran por ahí. Ese es el motivo. Es que digo esto porque un amigo mío me decía, bueno, en vez de coger un cayuco que vale 1.500 euros o 2.000 euros, ¿por qué no con un avión? Porque el avión no pueden cogerlo los del Senegal. Entonces, ¿por qué están migrando? No es porque ellos quieren, no es porque quieren, es porque tienen una gran necesidad. Bien, siempre la gente ha migrado para escapar de la guerra, la persecución, la discriminación, para encontrar mejores oportunidades y salir de la pobreza. Siempre se ha buscado en las razones por las que se migra. Después, ¿qué tipo de trabajo van a hacer? Estoy hablando de los migrantes, me voy a centrar la mirada en los migrantes indocumentados. ¿Qué tipo de trabajo son los que hacen? Cuando se mira el trabajo que hacen los migrantes indocumentados, generalmente están trabajando en lo más difícil, en lo más sucio, lo más peligroso, lo que nadie quiere. Es decir, los vemos en las obras de construcción, lo vemos en la agricultura, lo vemos tantas mujeres migrantes que están en el sector de servicios, que están cuidando a nuestros mayores, porque eso está ahí, están ahí mucha gente cuidando a nuestros mayores. Si nos fijamos en diferentes países, incluso el gran número de trabajadoras del sexo son inmigrantes. Ahí están explotando también a estas personas. Entonces, una vez determinado ese grupo indocumentado, y cuando uno empieza a ponerle cara y vida e historia, la cosa cambia. Eso es lo que trato de deciros, en donde que no estamos hablando de mercancía, como decía Rocío, sino estamos hablando de persona humana con su historia concreta. Y que cuando te la cuentan, pues recuerdo una chica de Guinea que salió con su niña para que no le hicieran la ablación, como si lo hicieron a ella, y se la jugó para que a su hija no le hicieran la ablación. Toda una serie de cosas que están ahí de fondo. Entonces, la pregunta es, nosotros que nos llegan, ¿tenemos una responsabilidad, unos deberes con ellos? Ahí aparecen diferentes, uno cuando escucha al personal se da cuenta de la diversidad de opiniones, ¿no? Unos dicen, bueno, estas personas están en el país legalmente, no merecen ningún beneficio en el país, han quebrantado la ley. Bueno, muy bien, sí, ¿y le damos de comer o no le damos de comer? Han quebrantado la ley y están aquí. ¿Ahora qué hacemos? Dice, pues no necesitan nada. Otro, que por qué hay que darle servicio de atención de salud a los migrantes indocumentados cuando hay ciudadanos pobres en nuestro país. Bueno, es que eso tampoco consiste en comparar. Ciudadanos pobres consiste en intentar buscar el bienestar de todos e intentar responder sobre todo a unos derechos mínimos de comida y salud y de cama a todo el mundo. No porque haya pobres no vamos a dar eso. Otras cosas es esta gente indocumentada que no pagan impuestos. No pagan impuestos, están aquí sin pagar impuestos. También no es verdad eso, porque pagan impuestos indirectos, porque cada vez que compran comida están pagando impuestos, cada vez que impuestos hasta cierto punto paga. Lo que trato de decir que con todo esto, esas afirmaciones que se hacen, y queda muy bien uno, si te pones a pensar, hay que reflexionar. Por eso no se puede tocar esto en el campo, la migración no se puede tocar en el campo emotivo e irracional. Nos vamos a sentarnos, vamos a poner los pies en la tierra y vamos a intentar entre todos darle respuesta. Por eso yo digo, bueno, ¿qué soluciones podemos dar? ¿Qué principios tenemos que respetar ante los migrantes indocumentados? Nada mejor para desarrollar esta responsabilidad que tenemos con ellos, para mí,
es la doctrina social de la Iglesia. Hay unos principios fundamentales a los cuales todos tenemos que respetar. Y si nos sentamos en una mesa, esos principios nos pueden servir a todos. La primera cosa es la dignidad de la persona humana. La dignidad de la persona es el fundamento de toda la doctrina social de la Iglesia. A este respecto, son muchas las citas de la Iglesia, de Papas, de Vaticano II, Gaudium et Spes, Pacem in Terra. Es decir, hay muchas citas, pero voy a leer simplemente la cita de Dignitas Infinite, que dice: los migrantes están entre las primeras víctimas de las múltiples formas de pobreza. No solo que su dignidad viene negada en sus países, sino que su misma vida es puesta en riesgo porque no tienen los medios para crear una familia, para trabajar o para alimentarse. Una vez llegados a los países que deberían poder recibirlo, no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro, y se olvida que tienen la misma dignidad intrínseca de cualquier persona. Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con las decisiones y el modo de tratarlo, se expresa que se los considera menos valiosos, menos importantes, menos humanos. Por tanto, es siempre urgente recordar que todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales e inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación. Respeto a la dignidad de la persona. Estamos, por desgracia, empieza a haber unas afirmaciones y demás donde se empieza a despreciar a la persona humana por el hecho de ser migrante indocumentado. Después el derecho a migrar y el derecho a no migrar. Todos los que estamos aquí podemos migrar si nos da la gana y no tenemos que migrar y no nos vamos a ir de nuestra tierra. El derecho a migrar y no migrar también lo dice la doctrina social de la Iglesia. El derecho a no migrar, el derecho a permanecer en la propia tierra sin verse obligado por la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades, es un principio que aparece mucho, con mucha fuerza en Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Denuncia las desigualdades globales que empujan a millones a abandonar su hogar. Tenemos que estar ahí. Ese derecho a no migrar lo tienen perdido montones de los migrantes que nos van llegando indocumentados. O es que un venezolano tiene ganas de dejar Venezuela para venirse para acá, o un cubano, o un senegalés. Ellos no tienen ningún interés en venirse. Lo que pasa es que no tienen más remedio muchas veces que salir corriendo. Al mismo tiempo, tenemos que tener claro el bien común y la corresponsabilidad política. El bien común lo define Gaudium et Spes como el conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas alcanzar más plena y fácilmente su propia perfección. El bien común exige políticas migratorias que combinen la fraternidad universal que proponía el Papa Francisco en Fratelli Tutti, asumir responsabilidades compartidas entre países de origen, tránsito y de destino. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia rechaza tanto el cierre absoluto de fronteras como la apertura indiscriminada. Por eso aquí no es que la Iglesia son buenistas, es que quieren que aquí nos invadan todo. No, mire usted, está el bien común que también debe medir esto. El bien común. Y entonces tiene que haber una armonía, los países de origen, a los países de origen. ¿Qué se está haciendo con los países de origen? ¿Se están desarrollando? ¿Le estamos dando dinero a los países de origen? Sí. ¿Se le está pidiendo responsabilidades? Por eso los países de origen hay que entrar con ellos. Los países de tránsito, que somos nosotros, por ejemplo, Canarias es un país y España es un país de tránsito. Montones de los que llegan no tienen ningún interés en quedarse aquí. Van buscando familias que las tienen en Alemania, en Francia, que eso también está ahí. Países de destino deben acoger e integrar de manera justa. Y las instituciones internacionales que deben promover cooperación y desarrollo. Como vemos, es un trabajo entre todos, de todos. No es un trabajo del Gobierno de Canarias, como algún tiempo se dijo. Este es un problema del Gobierno de Canarias con los menores. Cuando llegan 4 o 5 mil menores, la ley, la legislación, dice, no, este es un problema de Canarias. Es el Gobierno canario, como si el Gobierno autónomo de La Rioja tuviera que asumir a todos los menores. Pues, mire usted, que no tenemos, no podemos. Su problema. Si usted quiere que le ayude, ya empezamos a usar. Si usted quiere que le ayude, usted tiene que comportarse bien. Y cuando cumplen 18 años, ¿qué hacemos con ellos? Pues entonces se van a la calle. Y entonces ya es responsabilidad de usted, Gobierno central, porque no nos asumimos ya desde
principio gobierno central y gobierno de Canarias. Al mismo tiempo, Europa. ¿O es que hay otros intereses? Es que Canarias puede que sea una cárcel barata, porque el que llega allí no puede salir de allí, porque no se puede venir a no ser que sea volando. Y entonces, y nos interesa tenerlos allí, toda una serie de preguntas que hay que hacerse. Entonces, por eso doy un salto y voy a intentar ir rapidito para dejar un poco, más vale que dialoguemos, la realidad migratoria de Canarias. Es lo que me voy a centrar un poquito más, que esa realidad la que más conocemos. Entonces, por eso decía, Canarias es un territorio de frontera. El archipiélago canario se sitúa a poco más de 100 kilómetros de la costa africana. Mirad, para que entendáis por qué llega a una isla y a otra, todo depende de dónde salen. Los marroquíes del Sáhara o del Magreb, esos llegan sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura. Y vienen sobre todo en Zodiac. Estamos hablando de 5 o 6 horas que se tarda de llegar de la costa marroquí a Canarias. Ahí tenemos rápidamente, en cuanto pasan las aguas jurisdiccionales a españolas, es la obligación de España de atender a los emigrantes. Ahí tenemos alguna ONG, que también hay que meterle el diente a alguna ONG, alguna ONG hay que meterle el diente a ver qué le pone el cascabel al gato, que esperan, la están viendo, que salen y esperan a que estén en aguas españolas para darle el aviso. Porque si lo dan cuando están en aguas marroquíes, es la obligación de Marruecos de asumirla. Pero entonces se esperan para que Marruecos no la asuma. Marruecos hay veces que asume y va por las pateras y se las lleva. Esto es una realidad que está ahí, que no aparece en los medios de comunicación. Entonces después tenemos la ruta atlántica. Cuando vino la crisis de Arguineguín es cuando aparece la crisis de Siria, donde le da mucho dinero Europa a Turquía para que acoja a los refugiados de la guerra de Siria. Entonces Túnez, que tiene un campamento de 200.000 migrantes, Túnez le dice a Europa, oye, a Turquía le dais y a mí no me dais, no preocuparse. Cayucos para Canarias. Y entonces llegaron 2.000 que se hacinaron en el puerto de Arguineguín, donde caben 1.500 sillas, porque estamos viendo ahora a ver si el Papa va al puerto de Arguineguín, el puerto de la vergüenza, donde allí más de 2.000 personas estuvieron más de una semana de pie, sin baño, sin comida, sin nada. Cáritas daba de comer, iba ya a dar de comer. En plena pandemia, además, que todo el mundo se lavaba las manos. Recuerdo a la alcaldesa, cogía autobús y los mandaba a Las Palmas. Le dijeron racista, fascista, y la cogía. Al mismo tiempo llegaba a Las Palmas y le daban unos papelitos para decirle la dirección del comedor de Cáritas, y ahí van a comer a Cáritas. Siempre esa otra de la realidad, esa ruta atlántica. La ruta atlántica tiene más de 1.000 muertos al año. Ya están apareciendo cadáveres en Latinoamérica, porque es muy peligrosa la ruta, es de las más peligrosas que hay. Y eso no aparece. En una labor que está haciendo, por ejemplo, la Iglesia y la gente que trabajamos con la migración, es detectar los muertos para informar a la familia que han muerto, que han fallecido. Es una de las cosas que se está haciendo, porque hay muchas muertes. Después, lógicamente, esa ruta atlántica, decía, está Mauritania. Cuando salen de Mauritania y el norte de Senegal, llegan a Gran Canaria. Cuando salen más abajo, llegan a la isla del Hierro. En líneas generales, la mayoría. Por eso es ahora, ¡boom!, llegan al Hierro, porque están saliendo casi del sur de Senegal. Y las corrientes lo llevan a la isla del Hierro. Estamos hablando de esta gente, estamos hablando de 5 días con 5 noches aproximadamente que llega. Mira, tenemos que hacerle un monumento a nuestro salvamento marítimo, a nuestra Guardia Civil, a la policía. Son una gente con una humanidad trabajando. Yo que he estado viendo el salvamento marítimo, cuando veis que cuando llega salvamento marítimo, el problema que tienen tantas veces, habéis visto que ha dado la vuelta el cayuco, y porque se quieren lanzar todos al barco de salvamento marítimo y tienen que ir despacito, tienen que ir despacio. Y hay veces que se lanzan, están tan desesperados
que se pone en el lado del cayuco y da la vuelta al cayuco, y cuando da la vuelta hace un vacío y mueren muchísimos. Y los pobres salvamentos marítimos, cuando pasan estas cosas, sufren realmente bastante. Ve la impotencia de que ya están a las costas, ya está cerca de las costas, y ve cómo mueren tantas y tantas personas en ese sentido, por ese ansia que genera tantas veces. Por eso ellos tienen que tener con mucho cuidado, se tienen que ir acercando, dándole instrucciones para evitar que entre la desesperación. Luego también tenemos el impacto social y político en el archipiélago. Bueno, pues tenemos la saturación de recursos. Está claro que las islas no pueden asumir la cantidad de inmigrantes que llegan, no puede, ni sobre todo esos menores. Después del debate político polarizado, donde conviven discursos de solidaridad con narrativas de miedo o rechazo. Yo pienso que este es el gran daño que tenemos hoy en nuestro país. Este debate político polarizado, una polarización, jugando con personas a polarizar y a jugar a tener votos. No, mire usted, vamos a sentarnos, y eso lo denuncia muchas veces yo. Ahí es donde está el gran mal. El tema de la migración no es para ganar votos. El tema de la migración no podemos meterlo en la polarización. Hay que sentarse y ver. Y digo, por ejemplo, lo que no podemos tener una mesa de migración y Cáritas no entra en la mesa de migración. ¿Por qué no entra Cáritas en la mesa de migración? ¿Por qué no los dejan entrar en el Hierro, los curas? Se tienen que hacer de la Cruz Roja porque Cáritas no puede entrar. ¿Por qué no les interesa que entre Cáritas? ¿Por qué no podemos ir a los campos refugiados nosotros directamente? Luego algo se está escondiendo. Pero me voy a callar, lo que se esconde. Bueno. Después los desafíos en la gestión de menores no acompañados. Presión sobre los servicios sociales. Pero lo importante, en la Iglesia canaria sigue las enseñanzas del magisterio, que reciente ha desarrollado como una espiritualidad de la hospitalidad. El Papa Francisco, en su mensaje en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, sintetiza la acción pastoral en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Esta propuesta no es solo operativa, sino teológica. La hospitalidad es una forma de reconocer la presencia de Cristo en el otro. En esta misma línea se sitúa León XIV. Hermanos y hermanas, esas barcas que esperan avistar un puerto seguro en el que detenerse, y esos ojos llenos de angustia y esperanza que buscan una tierra firme a la que llegar, no pueden y no deben encontrar la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación. La Iglesia canaria ha desarrollado una acción pastoral significativa. Y la primera cosa, una atención básica: alimentación, ropa, higiene, asistencia psicológica y espiritual, acompañamiento en procesos de duelo migratorio. Me contaba el cura del Hierro como un cayuco que llegó con 18 jóvenes, y había un joven con la mirada perdida, y ¿qué es lo que pasa? Había tardado 7 días, y este joven tuvo que tirar por la borda a su padre y a sus 2 hermanos, porque murieron. Y estaba un poco, bueno, por gracia que estaba, y es curioso, el cura que atendía era un cura venezolano, que estaba allí acogiendo a estos migrantes. Después tenemos espacios de descanso y protección para extutelados y mujeres de trata. Sufren mucho las mujeres en toda esta... las mujeres migrantes. Pasa que las mujeres de la calle sufren el doble que los hombres, pues también las mujeres que se inician en esta de esto sufren el doble. Y después tenemos también, estamos desarrollando en comunión con todas las diócesis los corredores de hospitalidad. Esta acogida no se limita a la emergencia, sino que busca restaurar la dignidad herida y recordar que cada migrante es un rostro concreto, no un número. La dignidad humana es anterior a cualquier legislación. La vulnerabilidad no disminuye la dignidad, sino que exige mayor protección. Los corredores de hospitalidad, y aquí tenéis a 4 o 5 jóvenes, que se ha puesto en marcha en la Iglesia española con las diferentes diócesis, con la diócesis de Canarias, porque acordamos, nosotros no vamos a resolver el problema, es verdad, pero sí podemos ser una levadura en la masa. Entonces vamos a intentar a estos jóvenes que salen, que cumplen 18 años, en vez de lanzarlos a la calle, que son cuando
salen a la calle, ya sabéis, tenemos más palomas, tenemos allí mucha pornografía, droga, tenemos todo lo que queráis allí, y estos jóvenes pues son carne de cañón. Bueno, vamos a intentar que estos jóvenes puedan tener un futuro. Y por eso aquí trajimos en la diócesis de Logroño con el obispo y con ya tenemos en diferentes diócesis. Vemos a los jóvenes, Cáritas de Canarias se reúne con los jóvenes. Primera cosa es que no tengan problemas de droga, porque esos problemas, sobre todo los migrantes magrebíes, son muchos que lanza el sistema político magrebí, los lanza para quitarse los de la calle, suelen ser gente más problemática porque están con drogas y demás. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver es que no tengan droga. Segunda cosa, que tengan interés en integrarse, en promocionar y en seguir adelante. Tercera cosa, se les da un informe de dónde va a venir. Si va a venir a Logroño, se le explica y qué van a hacer, y qué van a estudiar, cómo van a trabajar y demás. Y después, la de Cáritas viene con los jóvenes aquí, en contacto con la Cáritas de aquí, y siempre hay una conexión. Bueno, pues ya hemos hecho levadura en la masa, porque la delegación del Gobierno de Canarias se ha quedado entusiasmada al ver cómo este programa está de integración. Y entonces ha facilitado que le demos papeles para que puedan trabajar. Porque todos los chicos llevan más de 2 años en Canarias. Lo que pasa es que llegaron con 16 años, a lo mejor con 15, 16 años. Llegaron al Hierro, se lo llevaron a Las Palmas de Gran Canaria. No aparecen papeles por ningún lado, menos mal que el Gobierno de Canarias dice, no, este chico lleva aquí 2 años con nosotros. Se han puesto un poco las pilas, el Gobierno de Canarias, para testificar que llevan 2 años. El delegado del Gobierno para facilitar también que puedan trabajar, que puedan estudiar. Y entonces hemos empezado y ya hay más de 60 chicos en las diferentes diócesis de España. Y bueno, me contaba la de Cáritas que cuando llegan con los chicos, me contaba, dice, llegamos con los chicos de Mali a Madrid, a un piso donde se encontraron con otros de Mali que venían de la guerra y todos abrazándose, llorando, de ver que hay una esperanza y que hay un futuro para ellos. Bueno, pues merece la pena también con estas personas seguir adelante en esta labor. Y entonces yo le doy las gracias siempre al obispo, a don Santos y a vosotros, a Cáritas de Logroño, que hayáis asumido y afrontado este ser levadura en la masa, de acoger a unos chicos que se pueden integrar, que trabajarán, que son realmente, que tienen deseo de integrarse. Porque eso es lo que también tenemos que intentar hacer, integración de los migrantes. Porque hoy también nuestra legislación del menor no se integran, sino se almacenan, como yo digo, se almacenan en el centro. Nada más que tiene usted que darle, la ONG dice, bueno, usted tiene ahí a 200 chicos, vale, muy bien. Usted nada más que tiene que darle un móvil y de comer, y cama, ya está. Bueno, señores, vamos a intentar desde que tengan 14 años. Bueno, pues también hay unas oportunidades buenísimas. Está Tenara, que es un pueblo, el alcalde me decía, mire usted, van a cerrar colegios, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogieron a 40 chicos niños de 7 y 8 años que llegaban, las pateras, lo cogieron y se lo llevó allí en un centro del pueblo. Al abrir el centro del pueblo tuvo que llegar personal para atender a estos 40 niños. Al mismo tiempo, estos 40 niños ya la escuela no pueden cerrarla, tienen que tener la escuela. Eso implica que hay maestros. Y está el pueblo, al principio estaba la gente un poquito con uñas sacadas, y hoy están felices. El pueblo tiene vida. Y en la Virgen del Pino, que llegan y van todos los pueblos llevando a la gente, a mí me encanta ver a 3 o 4 niños negritos que cantan, que bailan, que están allí, que van con todo el pueblo. Oye, y es una bendición de Dios. Y están felices y contentos. Al principio el pueblo, traernos aquí a los negritos, esto no vale. Sin embargo, mira, hoy tiene el pueblo, sigue teniendo colegios abiertos y tiene futuro. Esto es muy bien, para la España vaciada se podría pensar alguna cosita de esta. Y después, lógicamente, tenemos retos, ¿no? Las condiciones inhumanas de alguna infraestructura, la falta de recursos para los menores no acompañados, denunciar la falta de vías legales y seguras que empuja a miles de personas a las rutas mortales del Atlántico y del Sáhara. Esto es lo que decía, los corredores de hospitalidad, hacerlo en los países de origen. Vamos a intentar, tenemos mucha relación, hemos tenido varias reuniones
los obispos de la ruta subsahariana de Canarias, tenemos reuniones online, hemos tenido un encuentro en Senegal. Bueno, las Cáritas tendrían disponibilidad de formar allí a gente para que vean formada. Si al mismo tiempo, si a los países de origen le está dando dinero, bueno, pues vamos a tener dinero y vamos a exigir que el que salga por estas vías. Si encontramos a alguien en el Atlántico, vuelve para atrás. No sé, es como una posible solución. No es tan fácil porque después entra mafia, entra toda una serie de cosas, pero bueno, se podrían estar viendo un poquito fomentar esa en los países de origen. Pero al mismo tiempo, la Iglesia canaria está llamada a mantener viva la esperanza, no una esperanza ingenua o superficial, sino una esperanza cristiana, arraigada en la certeza de que Dios actúa en la historia y acompaña a su pueblo en cada desafío. La llegada de personas migrantes no es solo un reto pastoral, es también una oportunidad para renovar la identidad misionera de la Iglesia, para ensanchar el corazón comunitario y para descubrir nuevos rostros de Cristo en quienes llegan buscando vida. La esperanza se alimenta de signos concretos que ya están presentes. La generosidad de tantas comunidades que abren sus puertas. Si vierais las parroquias del sur, por allí cerca, Maspalomas, de vecindario, acogiendo a tantos jóvenes que los echan fuera, que duermen en las calles, bueno, pues enseñándole idioma, dándole comida, mostrando, ¿no? Da una alegría ver una comunidad parroquial que asume este compromiso y esta entrega. El compromiso silencioso de voluntarios y voluntarias, gente de pastoral y de familia. La capacidad de diálogo y cooperación entre instituciones. Bueno, pues estos signos anuncian que aún en medio de la fragilidad el Espíritu sigue actuando. La Iglesia canaria puede mirar al futuro con confianza, sabiendo que su misión no es resolver por sí sola todos los problemas, sino ser luz, ser puente, ser hogar. Allí donde otros ven amenaza, la Iglesia está llamada a ver posibilidad. Donde otros ven números, la Iglesia reconoce personas. Donde otros levantan muros, la Iglesia construye encuentros. La esperanza cristiana no niega las dificultades, pero las atraviesa con la certeza de que el amor es más fuerte que el miedo. En este sentido, la migración puede convertirse en un espacio privilegiado para que la Iglesia canaria siga creciendo en fidelidad al Evangelio y en creatividad pastoral, siendo signo de la fraternidad que el mundo necesita. Muchas gracias. Don José, la verdad es que cada una de sus palabras se podría poner en un titular de prensa, como nos gusta a los periodistas, pero déjeme que destaque un par de cosas que ha comentado. Canarias como cárcel barata, el puerto de la vergüenza, el Atlántico como cementerio y, por otro lado, la humanidad del salvamento marítimo, de la Guardia Civil, de la Policía, de Cáritas, recogiendo, abrazando a esas personas según llegan en esa situación, como dice ese relato, es estremecedor, desesperadas, ¿no? Que se lanzan antes de tiempo, sabiendo que pueden morir en ese último salto, ¿no? a pocos metros. Y sobre todo una preocupación, ¿no? La preocupación de esos chavales que están a punto de cumplir 18 años y que, si no me equivoco, pueden andar entre los 4.000 y los 5.000 ahora mismo en las Islas Canarias a día de hoy. Los medios de comunicación, los partidos políticos también, hablan de reparto, de números. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Le gusta esa palabra? Bueno, ellos hablan de reparto, pero no de los que van a cumplir 18, sino de los menores, de los que tienen 16. Ese es el problema que están planteando. Y entonces no consiste en repartir como si fuera mercancía. A mí, yo me pongo malo cada vez que veo una comunidad autónoma a la otra, que para ti sí, que para mí no, o imponiendo el gobierno. A él te va a mandar a... Pero bueno, ¿usted qué está haciendo? Esto no consiste en esto. Consiste en que nos sentemos, vamos a darle soluciones entre todos, ¿no? Pero claro, si lo que queremos es jugar a polarización con los migrantes, pues entonces la cosa está mal, no va a haber soluciones. Vamos a polarizar todo. Y entonces voy a buscar, ¿esto me interesa a mí? Pues esto voy a hacer. Si me interesa para ganar votos yo, entonces me interesa. Y ese es el problema que tenemos. Ese es el gran mal que hoy tenemos. Porque yo estoy seguro que todo el pueblo de España es acogedor en un momento dado, bien explicado y bien puesto. Ahora, si jugamos a política con esto y te dice, te voy a mandar 100
a un centro. Espere usted, no me manda usted hacia un centro. Esto no está usted mandando aquí a una mercancía o imponiendo que llegue y usted, su comunidad tiene que acoger tanto. Vamos a sentarnos en las comunidades, vamos a ir viendo, vamos a ver qué respuesta le damos, vamos a ir cómo integramos a estas personas, vamos a ir viendo. Por eso hicimos nosotros los corredores de hospitalidad, a ver si somos una luz donde las diferentes diócesis en comunión se van cogiendo en la medida que pueden, Por eso son varias diócesis las que ya han acogido a estos chicos que han cumplido 18 años y vienen. Bueno, pues yo pienso que esa es la solución, no jugar a política y a imponer y a decir, tú no quieres inmigrante, tú eres fascista, tú eres racista, tú eres... No. Y nosotros somos muy buenos que te mandamos los inmigrantes, porque nosotros estamos... No, aquí, en este campo hoy, no hay ningún bueno. Si yo tuviera que hablar de las deficiencias del gobierno central con la migración canaria, que no se pongan muchas medallas. Don José, ante todo, le agradezco no solamente porque nos ha hecho pensar, sino porque también para mí hay una parte muy positiva. Creo que a la Madre Teresa le preguntaron o le dijeron alguna vez, bueno, ¿y usted, Madre Teresa, allá en la India, está usted sí salvando a algunos, pero esto qué sí? ¿De qué sirve? Estos son gotas en un océano de miseria, ¿no? Y creo que la Madre Teresa respondió algo así como sí, pero son gotas limpias, ¿no? En medio del océano. Y yo, oyéndole a usted, creo que hay un motivo para que nos sentamos, digamos, optimistas, porque hay una parte de la población que en medio de este océano de miseria pues está transmitiendo esperanza. Me gustaría que nos diera algunas cifras, por hacernos idea, porque para nosotros, quizás me equivoque, la inmigración, el problema de la inmigración existe cuando sale en el telediario. Nos dura la emoción, pues los días que los medios de comunicación quieran que estemos atentos a eso, y a la vez pues lo vemos como una amenaza, miedo, o como un reto de solidaridad, pero que bueno, dando una cantidad, pero a mí que no me lo traigan. ¿Nos podía acercar un poquito en datos concretos cómo es esto? Y luego le quiero hacer una segunda pregunta respecto de la solución, pero ya es un apartado. Parece que tenemos un problema con los inmigrantes que están aquí y que hay que regularizarles. Me gustaría saber su opinión sobre este decreto hecho con prisa y en unos momentos complicados, y qué opina usted, que está ahí en primera línea, respecto de este decreto, que para algunos es una bendición, no muchos, y para otros se ve como una amenaza. Mire, este decreto, Cáritas Española, los obispos llevaban más de un año, casi 2 años, diciendo, por favor, hagamos este decreto. Tenemos muchas familias que no tienen indocumentadas, que no pueden trabajar, que llevan aquí 1 año, 2 años, que no pueden trabajar. El empresario que los coja a trabajar está en peligro, porque si lo coge y le ve una inspección de trabajo, tenemos un problema. Al mismo tiempo, hay gente que no quiere contratarlo, pero al mismo tiempo tenemos trabajo para ellos. Y hay un problema ahí, y entonces, ¿por qué no os ponéis? Y esa ley estaban de acuerdo hace 2 años, 1 año y medio, 2 años, estaban de acuerdo a aprobarla en el Congreso y estaban de acuerdo, mucha gente de acuerdo, del PP y el PSOE, ¿no? Lo que pasa es que de pronto esta ley se saca sin consenso, sin Parlamento, cuando está todo esto lo dije en la SER, cuando salió la ley me pilló la SER y lo dije. Ante el accidente del AVE de Andalucía, de los muertos de Andalucía, para desviar la mirada, y las elecciones de Aragón para suscitar Vox y suscitar a Vox y a los otros de buenos y malos. Entonces, mire usted, no. Es verdad que se necesitaba eso, porque ¿cuántos tenemos, cuánta gente conocéis, por ejemplo, latinoamericanos, que están trabajando en una obra o están cuidando a personas mayores y no tienen papeles y llevan aquí 1 año o 2 años? Porque no le podemos dar papeles y todo el mundo nos quedamos tranquilos. Vamos a ir viendo, ¿no? Y vamos a regularizarlo de verdad y bien.
No por la puerta falsa, no para hacer política, no para... Y eso es el mal de la ley. La ley era necesaria, pero se ha hecho de mala forma, en mal momento y sin consenso. Y entonces, pues, pierde todo sentido. Y aparte de eso, ¿la ley garantiza que haya un procedimiento para que no haya fraude de ley? Es que, mire, a mí me hace mucha gracia porque nosotros tenemos un problema a la hora de regularizar a los inmigrantes. Yo he tenido que contratar a 2 personas, porque con estas leyes de la memoria histórica y todo el tinglao los cubanos venezolanos podían pedir y pedían las partidas de bautismo. ¿A dónde pedían las partidas de bautismo? A la diócesis de Canarias. Miles de partidas de bautismo hemos tenido. Y hemos tenido que contratar a dos personas para poder dar las partidas de bautismo, para que intentar que puedan venir y buscar la nacionalidad de su antepasado cubano y venezolano. Era una ley que aprueba el gobierno, pero después no aporta nada. Es como la ley de Lela, no aporta nada. La asistencia a domicilio, muy bonita la ley, pero tampoco damos dinero. Pues lo mismo pasa con esto. Regularización, bueno, ¿y los funcionarios? ¿Dónde están los funcionarios para regularizar? No, deje usted ya de historia. Si usted aprueba una ley, tiene usted que aprobar funcionarios que regularicen. Porque nosotros, ¿qué nos pasó una vez? Dice, bueno, muy bien, si usted de Cáritas podéis regularizar, os damos para que regularicéis. Tenéis que pagar 10 euros por migrante para que lo regularicen. Vamos a hacer un esfuerzo de poner a funcionarios. Bueno, muy bien, pues estupendo. En esto llega un momento donde se van cogiendo los migrantes y se van llevando a Mauritania. Lo van de nuevo extraditando porque llega un convenio Malaca con Mauritania. Entonces, claro, los migrantes que están en las calles, estos jóvenes, que nosotros sí tenemos acceso a ellos porque damos de comer, ellos tienen miedo de venir a ser fichados por la policía porque lo van a coger y se lo van a llevar. Luego, nosotros no vamos a traicionarlo. Como Cáritas, le seguimos dando de comer. Y entonces no podemos nosotros cooperar con ustedes para hacer un papeleo que no tiene como fin la integración y el trabajo, sino tiene como fin cogerlo y mandarlo. Oye, no nos haga usted esa faena. Y entonces no aceptamos. Uno de los motivos que se retrasaron más los corredores de hospitalidad fue esa. Hasta que ya hemos conseguido, bueno, que se hagan los papeles más rápido, que se reconozcan los años que llevan allí en los centros de menores. Bueno, ya se está favoreciendo eso. Pero hubo un momento que íbamos a empezar los correos de hospitalidad, aparece la extradición corriendo a Mauritania y se extradita a Mauritania y le da igual la nacionalidad. Al que coja va para Mauritania. Y entonces son problemas que tú dices, no, esto no puede ser. Perdón, le había preguntado para que nos hagamos una idea de cifras. ¿Qué cifras tenemos de MENAS? ¿Cuántos llegaron y cuántos siguen llegando? La última cifra de MENAS son 5.000. 5.000. Y que van a salir ahí. Ahora, ha habido épocas donde llegaban casi más de 40.000 al año estamos hablando de la migración indocumentada. ¿Y sigue ese flujo? Ahora mismo ha disminuido el flujo porque sé que hay negocios y hay acuerdos con Mauritania y con Senegal. Entonces, disminuye. También el tiempo, ¿no? Que no está siendo el tiempo propicio para que lleguen. Además, probablemente en los próximos meses vuelvan a subir, ¿no? Esas cifras. Y no es el tiempo propicio y después, por eso decía, después tenemos la migración magrebí, Marruecos, ya sabemos cómo se usa. Se usa a las personas para promover dinero, para política. El Papa, como decimos, va a visitar Canarias. Me consta que usted ha estado ahí gestando esa visita, organizando esa visita. No sé qué nos puede adelantar de ella y, sobre todo, qué esperanza tiene en que esa visita de nuestro Santo Pontífice haga poner el foco a millones de personas por todo el mundo en lo que está sucediendo en Canarias y en cómo tenemos que involucrarnos todos, porque estábamos hablando de España,
del Gobierno central. Usted también hablaba de Europa, pero ¿cómo nos puede ayudar esa visita del Papa a ponerlo en los telediarios, en los informativos de radio, en prensa? ¿Hasta qué punto va a ayudar? Pues yo pienso que va a ayudar mucho, porque mira, cuando toda esa crisis empezó de Canarias, de toda migración con tanta gente y demás, yo recuerdo cuando el Papa Francisco, se le escribimos al Papa Francisco, los obispos de Canarias hicimos una carta pastoral, le escribimos una carta al Papa Francisco, le está viendo su sensibilidad, y cuando el Papa Francisco pone la mirada en Canarias, empieza a haber una ayuda del gobierno central al gobierno de Canarias. Pues estaba totalmente abandonado el gobierno de Canarias. De hecho, fuimos al gobierno de Canarias a tener un encuentro, los obispos, con el gobierno de Canarias, con el Papa Francisco, donde lo invitamos a venir. Y entonces yo le escribí al Papa Francisco y le decía, desde que usted ha puesto la mirada, parece que ya se está moviendo un poquito la cosa, porque es que había un momento de que el gobierno de Canarias también es chapó. El gobierno de Canarias ha tenido que soportar una presión sin tener recursos impresionante. Y entonces ellos hemos trabajado conjuntamente mucho. Yo recuerdo al obispo de Tenerife, don Bernardo, que en paz descanse, el seminario pabellones para meter 300 jóvenes porque había que meterlo. Y bueno, toda una serie de cosas que estaban ahí de emergencia, una emergencia sin ayuda. Y entonces esa era... por eso digo que cuando el Papa Francisco puso la mirada, habló, nos escribió una carta diciendo que animaba al pueblo de Canarias, que pensaba ir a apoyarlo y demás, bueno, pues se abrió un poquito las cosas. Y desde que León XIV ha dicho que viene, pues lógicamente se va a poner un foco en una realidad que es una realidad de Europa y es una realidad de todo ese mundo de subsahariano. Pienso que va a ser una bendición de Dios que venga el Papa León XIV. Ya el hecho del manifestar Francisco que venía ya abrió puertas de esperanza, pues que venga el Papa León allí, se va a encontrar, vamos a tener un encuentro, vamos a ver si se aprueba un encuentro en Arguineguín, en el puerto de la Vergüenza, que hemos estado allí con los de Secretaría de Estado, a ver qué le parecía, hacer una experiencia donde vamos a tener también testimonios de migrantes. Tenemos, por ejemplo, una chica que llegó en patera, víctima de trata, que está integrada, que hoy tiene su peluquería gracias a Cáritas y es católica, además, porque también os digo una cosa, nosotros también intentamos detectar a los cristianos subsaharianos, porque tienen un doble por ser negros y por ser cristianos. Y entonces yo estoy muy preocupado con eso, en ese sentido. Son los últimos de los últimos los cristianos subsaharianos. Y hay que intentar también, muchos no hablan, no dicen nada, por miedo, porque no es fácil, también entre todo lo que se maneja entre esos campos de refugiados. Bueno, pues vamos a dar testimonio de muchos migrantes también. Bueno, pues la migración también latinoamericana tan integrada, que gracias a Dios nuestra iglesia en vecindario, la parte del sur, hay una colonia latinoamericana, hay vecindario que es un pueblo, una ciudad grande que tiene más de 100 nacionalidades. Y bueno, pues llevamos ya a la Virgen del Pino y una bendición ver a tantas nacionalidades latinoamericanas que tenemos un mismo sentir, y que bueno, que están en nuestras iglesias y que están ahí, esa migración que está también ahí, y están ya, gracias a Dios, como Venezuela la octava isla, pues una bendición que fuera la octava isla, Venezuela. Y nada, pues eso es un poco la... Sí, yo una última pregunta. ¿Qué pediría usted pues, al ciudadano? Porque a los políticos ya sé lo que vamos a pedir. Por supuesto, lo ha dicho, que haya un pacto, que no se politice. Europa, pues que también no nos utilice como el portero de discoteca, ahí parad a lo que viene. Pero ¿qué pediría usted a la ciudadanía española o a la ciudadanía riojana respecto de este problema? Aparte de la contribución económica, que probablemente sea fácil, ¿qué nos pediría? Bueno, yo le pedía que conservara esos valores que hemos tenido siempre en nuestra sociedad, ¿no? Somos una sociedad que hemos emigrado, por lo menos la andaluza ha emigrado mucho, y somos una sociedad de migrantes y tenemos que acordarnos de eso. Nosotros vivimos también una guerra civil donde salieron mucha gente, tanta miseria,
Bueno, y ahí yo pienso que tenemos que recuperar nuestros valores y no dejarnos manipular por 4 emociones y por 4 periódicos, por 4 eslogan baratos de populismo. Oye, que no te invaden, no te preocupes, que no te invaden. Vamos a ir bien, vamos entre todos a trabajar y a poner nuestro granito de arena, porque cada granito de arena, muchos granitos de arena forman la playa. Pues la playa esta no lo van a hacer los políticos, lo vamos a hacer nosotros. Y estamos poniendo granitos de arena a través de Cáritas, a través de las parroquias, a través de las personas de buena voluntad, que podemos darle una respuesta a esto humana y que realmente nos ayude a poder crecer en humanidad a toda nuestra sociedad. Usted, don José, una pregunta personal. Usted es médico de formación, ha practicado la medicina y, por lo tanto, antes de que fuera sacerdote y obispo, ha estado en contacto con el dolor, con la enfermedad. ¿Tiene alguna experiencia en la que, a través de alguna mirada, en el que haya visto el dolor y que le haya marcado especialmente el encuentro con estas personas que llegan pues como auténticos personas desvalidas, quemadas? Algo que le haya impresionado a nivel personal y que haya dicho, caramba, aquí nos encontramos ante un drama humano. Mira, una cosa siempre que los médicos sabemos, cómo el enfermo, en las situaciones muy difíciles, hay una cosa que tienen y es la esperanza. Suele ser una virtud general de los enfermos más en el último estado, esa esperanza. Al mismo tiempo, sentir la compañía, la cercanía de alguien que le va a comprender. Y también esa mirada pues está ahí. He estado con mucha gente que, ya por ser médico y por ser después cura y obispo en los últimos momentos. Y sobre todo la esperanza. Cuando uno va, los hospitales están llenos de esperanza. La gente no va al hospital y dice, me voy a morir, sino, oye, a ver si sale. Bueno, pues también, ahora que estuvimos en el Jubileo de la Esperanza, los migrantes son una fuente de esperanza. Yo es que miro a las personas y digo, oye, si supiesen que van a morir en el Atlántico no salen, pero es la esperanza de llegar a la tierra, de la esperanza, y la esperanza es la virtud que yo veo que tienen ellos, y cuando llegan desbordan esa esperanza, y mira que muchas veces después le queda cosas muy duras que trabajar, pero sobre todo el encuentro primero, la esperanza. Esperanza, ¿no? Es la palabra con la que nos podemos quedar esta tarde. Y ahora sí, un fuerte aplauso a don José. Muchísimas gracias.